he estado en una universidad, en la Universidad Villanueva, donde me pidieron hablar de las relaciones entre ética y estética. Voy a empezar por ahí, antes de llegar al perdón, porque creo que nos viene muy bien para explicar el perdón en Fernando Rielo. Claro, hablar de la relación entre ética y estética es muy compleja, porque la historia de la filosofía nos ha enseñado que es una relación que ha ido variando, ¿eh? Los antiguos pensaron que el bien convoca la belleza, o todo lo bueno es bello, y todo lo bello es bueno. Se me olvidó contar una anécdota que los más viejos del lugar conocemos. Cuando en época de Franco al catedrático de ética de la Universidad de Madrid, vamos, de la Complutense, Aranguren, se le separó de la cátedra, era catedrático de ética. El catedrático de estética de Barcelona, que era José María Valverde, nadie le separó de la cátedra, no hubo orden gubernamental para separarlo, pero él se retiró de la cátedra y dijo estas palabras: no hay estética sin ética. Es decir, le pareció que por solidaridad con su compañero de la Complutense, él iba a dejar también la cátedra. Luego volvieron los dos, pero a lo que voy. Sin embargo, esa, diríamos, relación inapelable, tan clara en los griegos, a partir de la modernidad se separó totalmente, ¿eh? Y llegó a esa idea de los éticos, de los eticistas, del eticismo, que venía a decir que no hay obra de arte que no contenga un valor moral. Pero estaban los otros que decía que la obra de arte vale por sí mismo. Por ejemplo, lo decía Hume, ¿eh? No hay que mirar en la obra de arte ningún valor moral. Llegamos a lo que sucede hoy. Una persona, yo hablé en la clausura del Congreso y delante de mí hubo una mesa redonda y un profesor decía: hoy la obra de arte contemporánea no se sujeta a ningún valor y, por supuesto, a ninguna norma y a ningún valor. Y habló de un autor que ya lo he visto muchas veces, pero no recuerdo el nombre, que en una caja de lata, en una lata, puso sus excrementos y por fuera puso excremento, vamos, lo dijo con todas las letras, ¿no? Con la M de tal, ¿no? Y se vendió como una obra de arte. Bueno, sin embargo, yo comentaba, yo hice esta relación, pero hablé de Wittgenstein, un gran autor del siglo XX, que él afirma contundentemente que ética y estética son una. Lo dice en el Tractatus, en su gran obra. Ética y estética son una. Llega a decir, pues, se mira la estética, es el objeto bajo subespecie eternitate y el mundo bajo subespecie eternitatis. Es decir, tú buscas la belleza bajo el absoluto, llega a decir, con lo cual lo conecta con la mística, y el mundo, el vivir bien, el hacer el bien, está también conectado subespecie eternitatis. Bueno, a Vicente le encanta el latín, lo pronuncio peor que él, pero Está bien. te lo dedico. Te lo Tenía dedico. gramática española, pero está bien. Bueno, bajo esa especie de eternidad, es decir, bajo el absoluto. Bueno, pues yo creo que este es un buen principio para decir que Fernando Rielo también opina que las ciencias como la ética y la estética está dentro de lo que él llama ciencias humanas, ¿eh? Pero las ciencias humanas están bajo, diríamos, la jerarquía de una ciencia suprema que es la metafísica, la ontología y la gnoseología. Lo voy a decir de otra manera. Yo, como tenía la conferencia de clausura, hablé a la 1:20, pero estuve allí desde las 9 y oí muchas cosas que me parecieron todas buenísimas. Pero hablaban y decían, bueno, pero en realidad, ¿qué es el bien? No solamente tenemos que hablar del bien, sino ¿y qué es el bien? No tenemos que hablar solo de cosas bellas, sino qué es la belleza. Yo creo que Fernando Rielo lo explica
es que la ética y la estética, que era de lo que yo hablaba, hoy solamente hablamos de la ética, tienen que estar bajo el supuesto de la metafísica. Es decir, es la metafísica, la ciencia del absoluto, subespecie eternitatis, que fundamenta estas otras ciencias que están bajo los principios de la metafísica o de la ontología. Dicho de otra manera, la ética tiene que saber en qué consiste el bien en relación al absoluto, y también es necesaria una antropología. Cualquier ciencia humana tiene que partir de qué modelo de hombre te propones. Entiéndase, hombre, ser humano. Bueno, cuando habla de ética, Fernando Rielo dice que el fundamento de la ética consiste en la persona humana, pero en su relación con el absoluto. Es decir, el bien es importante o se explica si yo hablo del bien como lo bueno en las personas, y la persona solamente se puede definir en su relación al absoluto. Recuerden que en la Ética Nicómaco Aristóteles dice: no quiero que sepáis solo qué es el bien, sino quiero que seáis buenos. Es decir, el bien nunca es un abstracto, sino que se concreta en el bien que yo hago, en eso que decía Wittgenstein, en un mundo, en un vivir bien, pero el bien tiene que estar como una ciencia que no es suprema, pues unida a ese ser supremo que es el absoluto. Por lo tanto, la ética tiene que partir siempre de la persona. Y la persona no es solo su dimensión psicológica o sociológica o pedagógica. Vosotros que habéis estudiado educación, lo importante de la pedagogía no es qué idea tenemos de persona para luego educar a los alumnos, a los educandos, ¿no? Sino que toda la idea de persona implica siempre una ontología. ¿En qué consiste el misterio de ser hombre? O lo puedo decir de otra manera, en palabras de Fernando Rielo: la persona tiene dos límites, un límite formal, que es un ser finito, pero ahí no acaba el ser humano. Somos, palabras de Fernando Rielo, finitos abiertos al infinito. Es decir, hay un límite que es el formal, pero otro límite que es el trascendental. El ser humano no es solo lo que hace, su finitud, sino que está abierto, aspira, sueña, crea, inventa, tiene deseos de, abierto a esa infinitud. Pues cuando llegamos, o termino con estas palabras, para Fernando Rielo la ética es entonces observar cómo ese absoluto actúa en el espíritu del hombre, y la vida del hombre, el bien en el hombre, va produciendo cambios, se transforma, crea relaciones nuevas, ¿no? Cuando me refiero al perdón, pues yo he ido a los textos de Fernando Rielo que habla de ética, ¿no? Y me ha gustado mucho porque la concepción mística de la antropología, donde él hace esa definición de que somos seres finitos, abiertos al infinito. Por tanto, diríamos que la mejor definición del ser humano es que somos seres místicos, porque somos seres abiertos a la trascendencia, como también decía Wittgenstein, como hemos dicho antes, ¿no? Pues él empieza, cuando habla de la ética, diciendo: la experiencia mística de cada uno de nosotros, de esa apertura a la trascendencia, de esa apertura a lo absoluto, dice, nos tiene que llevar a descifrar la información desde otro código. Es decir, la ética no es solo una ciencia normativa, sino que todas las dimensiones del amor se deben
explicar desde ese código del amor, en el caso de los cristianos, que está explicado en el Evangelio. Cristo no nos vino a traer una ética. La ética está en el corazón humano desde siempre. Todo ser moral, por el hecho de ser humano, es un ser, todo ser humano es ser moral, por el hecho de ser humano. En el corazón humano está escrita ya una ética. No robes, no mates, no violes, no engañes, no mientas. Y por supuesto vive el amor. Por lo tanto, la vida de Cristo no vino a hablarnos de una ética, vino a hablarnos de algo mucho más grande. Por eso se dice, se dijo en los antiguos, no matarás, no robarás, pero eso ya está escrito, yo os vengo a decir algo nuevo. Es más, a veces hasta los propios creyentes decimos que el código moral de Cristo es amarás a tu hermano como a ti mismo. Pero eso está inscrito en todas las religiones. Cristo vino a decirnos algo nuevo. No solamente que amarás al otro como a ti mismo, sino el Evangelio lo que dice es que lo amarás como yo te amo. Y en el yo te amo vienen dos características que yo creo que son las fundamentales. Amarás a tu amigo, pero amarás también a tu enemigo. La segunda característica es perdonarás. San Bernardo lo dijo muy bien, ¿no? El amor cristiano, el código místico que trae Cristo, que es superior a la ética, lo voy a decir muy mal, es una palabra que no me gusta, pero que se dice mucho, es una superética o una metaética, es algo más que la ética, es perdonarás. Los apóstoles le preguntan, ¿pero cuántas veces? Y Cristo responde 70 veces 7, es decir, sin cálculo. San Bernardo lo dijo muy bonito, es un amor sin medida. No hay cálculo. La ética no puede hablar solo de normativa. Esa ética es, diríamos, la más básica, la que está en el corazón del ser humano porque desde antiguo, pero han venido después, en el caso de Cristo, a hablarnos de algo más. Y Cristo nos habla de ese amor sin medida en la que incluye el perdón. Diríamos, lo dice la concepción mística de la antropología, Fernando Rielo, y en otro librito muy pequeño que se llama El criterio de credibilidad. ¿Cuál es la credibilidad para reconocer que Cristo no es un personaje histórico más, sino que es Dios mismo? Pues es esto, que nos viene a enseñar algo más que la moral humana. Es una moral sobrenatural, diríamos, esa moral cristológica por la cual nos llena de capacidades, porque aunque cada uno de nosotros podamos decir, esto yo no lo admito o esto yo no lo olvido, sin embargo el perdón del que nos viene a hablar Cristo te lleva a aceptar que ese amor es sin medida, ¿no? Que sí, que claro que hay que amar al enemigo y que sí que hay que perdonar 70 veces 7. Me gustaría traer a colación, yo hice mi tesis sobre Ortega, ¿no? Yo soy de pensamiento español, pero lo comparé con un autor francés, con Henri Bergson. Henri Bergson tenía un discípulo, Jean Kelevit, que escribió todo un libro sobre el perdón. Y a mí me gusta recordar una frase suya porque yo creo que se explica muy bien lo que es el perdón. Es muy sencillo. Él dice, el que perdona abre su campo, su horizonte, su inteligencia, su corazón. Y ahora voy a emplear las palabras que emplea Fernando Rielo, ¿no? O Cristo mismo, sin medida. Ahí es donde se inicia la mística. La mística es nuestra apertura a la infinitud, al misterio
del ser humano que nos constituye, pero que no tiene límite y que nosotros no podemos ponerle límite. El perdón nos cambia por dentro, nos transforma, nos hace entonces mirar la vida desde otra perspectiva. ¿Qué dice Yankelevich que nos pasa cuando no perdonamos? O sea, si el perdón nos abre horizontes de futuro, nos abre a ese misterio, a esa mística que todos necesitamos, diríamos, para vivir mejor, para vivir sin rencor, para vivir sin esclavitud, sin esclavo de nuestra propia mirada o de nuestras propias pasiones o de nuestros propios sentimientos. Nos abre todo, nos ensancha los pulmones, podríamos decir, el perdón. ¿Qué dice Yankelevich que nos pasa cuando no perdonamos? Que estamos esclavizados en el tiempo. Lo que nos pasó ayer, la ofensa de ayer o la ofensa de cuando yo era niña, me tiene marcada, esclava, atada de pies y manos. Y cada vez que pasa una cosa, yo digo, ¿ves? Como me había pasado. O no puedo ir por aquí porque por aquí va aquella persona. Más que abrirnos a la esperanza, el perdón nos abre a la esperanza, cuando no queremos perdonar, nos hacemos, diríamos, esclavos del tiempo, de lo que nos pasó. Es como el que se ha envenenado y mira todo ya a través de ese veneno interior, ¿no? Por eso dice Rielo, con Cristo nace una nueva ética que es de otra naturaleza, que se basa en el amor que solo busca el bien y la belleza. Ahí se unía, bueno, es también verdadero, ¿no? Se unen esos tres atributos de Dios, bien, verdad y belleza. Y por eso se separa esa línea de, se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, amad al otro, ¿no? Amadle en toda su dignidad. Se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, y yo os digo, perdonad al enemigo, ¿no? Este es el mayor don que se nos puede dar, el de amar sin medida y por tanto perdonar sin medida. Voy a terminar con unos proverbios. Un día hablamos de la poesía, filosofía y poesía, y yo hablé de los proverbios, aforismo de Fernando Rielo, de su libro Transfiguración. Voy a leerlo casi sin comentario porque creo que se explican por sí mismos. Dice, el perdón de los hombres no tiene el mismo éxito que el de Dios. Dios perdona y nosotros, sin embargo, perdonamos con medida. Sin embargo, la ética que Él nos viene a traer es el perdón de los hombres no tiene el mismo éxito que el de Dios, que perdonemos como Él nos perdona. Dice, olvidar un daño es imposible, perdonarlo deseable, siempre deseable. Tenemos que desear, querer perdonar y por tanto perdonar, ¿no? Si Cristo dice, todos los pecados contra mí te son perdonados, entonces, ¿a qué esperas para seguir su camino? Si Él dice, todo te es perdonado, ¿por qué no sigue su camino, no? El perdón del prójimo es la única estupidez verdaderamente noble. Perdonar al otro es, bueno, estupidez es para llamarnos la atención, ¿no? La verdadera inocencia que nos hace noble. Dice, te es más santo pedir perdón por un error que no cometerlo. A veces somos muy perfeccionistas y nos molesta haber metido la pata, ¿no? No, es mucho más santo decir, he metido la pata, pero te pido perdón, ¿no? Bueno, yo he tenido la experiencia esta semana por lo menos 2 veces y
y he pedido perdón y he visto cómo la otra persona se resistía. Yo decía, no me di cuenta, de verdad, te pido que me perdone. Y no le he empleado la palabra disculpa. No, con todas las letras te pido perdón. Sé que me ha perdonado, pero le ha costado. Y ayer también le dije una cosa a un profesor un poco, y luego le dije, oye, que no te he querido provocar, te pido perdón. Y he notado cómo es la resistencia que tenemos a perdonar. Bueno, pues me he equivocado, ¿no? Te he dicho lo que no quería, o te he dicho algo que puede parecer provocación, pero mi intención no era esa, ¿no? Dice, quien perdona magnánimo tiene multitud de mundos en sus manos. Y la última, la misericordia enseña que los vivos perdonen a los muertos y no que los muertos perdonen a los vivos. Bueno, pues nada más. Sergio, si te parece, le damos la palabra a Silvia y a Diana y luego terminas tú. Pues Silvia, cuando quieras. Gracias, Juana. Vale, pues, bueno, me ha gustado mucho, debo decir las palabras de Fernando Rielo, y hay algunas partes que se van a conectar con lo que yo voy a explicar ahora. Bueno, yo escogí a la filósofa, me costó un poco encontrar qué filósofo encontrar, porque la verdad nunca había buscado la relación entre perdón y filosofía, y creo que al final me decidí por Martha Nussbaum, y me concentré sobre todo en el texto que escribió, bueno, en el libro que escribió hace unos años, que era La ira y el perdón, resentimiento, generosidad y justicia. Vale, entonces voy a proceder a explicar lo que yo he comprendido tras leer este texto. Me centré sobre todo en el capítulo que habla específicamente del perdón, para no irme por la rama, aunque creo que abordar el tema de la ira también es muy importante para comprenderlo bien. Bueno, Martha Nussbaum comienza explicando que la idea de perdón, que usualmente en la vida cotidiana, la palabra perdón la solemos designar para cualquier acción en la que hayamos demostrado, digamos, un buen manejo de la ira ante una injusticia. Así nos haya costado, así al principio no haya costado mucho perdonar a otra persona, al final, si lo hemos conseguido, se considera como un buen perdón, así de manera en general. Sin embargo, esta definición niega que el perdón pueda ser una reconciliación generosa y positiva, independientemente del acto cometido. Por ello, Martha Nussbaum decide que esa definición no la convence y decide hacer una genealogía del perdón. Y como el perdón está sobre todo muy unido a la tradición cristiana de la religión, pues empieza por hacer una revisión en ese aspecto. Primero decir que coge los pasos de Charles Greenswald, que dicta lo siguiente, que el candidato al perdón debe hacer 6 cosas: reconocer la responsabilidad, repudiar las acciones que ha cometido reconociendo que son negativas para otro ser humano, arrepentirse y expresárselo a la persona a la que le ha hecho daño, comprometerse a no repetir la acción, mostrar empatía por el daño causado y, por último, explicar su motivación o razones para dicho acto, argumentando que tratará de reparar el error. Vale, entonces, con este esquema en mente, Martha Nussbaum llama a todos los actos de pedir perdón y de concederlo que siguen este esquema, lo denominó perdón transaccional, es decir, una cosa a cambio de otra. O sea, mi acción de pedir perdón a cambio de tu perdón. Vale. Por lo general, esta es como el perdón transaccional es el que más se da en nuestro día a día, últimamente, sobre todo en la edad contemporánea. Vale. Ella empieza describiendo que se puede encontrar desde el teshuva en la religión judía, que teshuva significa arrepentimiento. Es decir, que hace más hincapié en la acción de la persona que comete la infracción, es decir, en arrepentirse más el infractor, que en la disculpa que pueda ofrecerle la víctima. Debo decir que en la tradición judía se puede pecar tanto por acto como por omisión. Vale. Y el primer requerimiento para que una persona vaya a pedir perdón a la otra es que debe confesarlo.
de forma verbal, no vale solo de pensamiento, así esté solo. Vale, debo añadir. Aquí vamos a ver veces que nos vamos a dividir entre perdón hacia lo divino, es decir, hacia Dios, y perdón hacia otro ser humano. Pero luego vamos a ver que Marta nos va aún las equipara un poco. Vale, por eso, la forma de pedir perdón tiene que ser verbal, tiene que ser hablada. Así estés tú solo en tu cuarto, tienes que poder decirlo de forma hablada. Porque, y estas son palabras del filósofo Solovietsky, no sé si lo he dicho bien, que establece que es necesario, ya que expresar algo mediante una estructura lógica y gramatical nos aclara las ideas y, más importante, las emociones. ¿Vale? Y el segundo compromiso es de no repetir la falta. Tienes que comprometerte a no repetir la falta que ya has cometido. Sin embargo, los dos pasos tienen que tener una cosa en común. Tienen que ser sinceros, sin falsedad. De lo contrario, la teshuva no serviría, el arrepentimiento no serviría. Y solo resultaría realmente exitosa si se presenta una situación similar a la que se cometió la falta y en esta nueva ocasión se obra correctamente. O en el caso de que no se pueda repetir la situación, es hasta la muerte. Si te has arrepentido y has demostrado que te has arrepentido, aún así, cuando mueras, pues el perdón te llegará. Vale. Vale, ahora bien, cuando la acción se ha hecho contra, digamos, otro ser humano, independientemente del perdón divino que se te dé, hay una cosa que se debe hacer, que es restituir a la otra persona, bien monetariamente o restituyendo el daño que se le haya hecho, etc. Y más importante, la culpa debe ser confesada en público, ya que se estipula que si tú has dañado a otra persona, no solo has dañado su propiedad o su moral o lo que sea, sino que se le ha, digamos, denigrado de alguna forma ante el colectivo. O sea, tienen ahí una relación política, de forma que tienes que restituirle ese honor que antes tenía. Por eso la disculpa debe ser pública. Y aquí viene la parte que yo considero más importante, que es que la víctima a la que se le ha hecho daño debe aceptar la disculpa. Aquí comienza el perdón humano en el sentido canónico que conocemos. En palabras textuales se dice: un cambio de actitud por parte de la víctima, debe darse un cambio de actitud por parte de la víctima, quien renuncia a la ira y el resentimiento en respuesta a la confesión del ofensor. Digamos en este caso que imaginemos que la víctima, por A por B, decide no perdonar. El perdón siempre es visto como una virtud, es un acto divino, por lo tanto, es una virtud cuando una persona, imperfectos como somos, conseguimos perdonar. Sin embargo, si no lo conseguimos, pasamos de víctimas a transgresores, porque no le estamos dando a la otra persona la oportunidad de recibir perdón. En otras palabras, o perdonas, hablando de la teshuva, o te conviertes en el transgresor. ¿Vale? Pasando a la iglesia cristiana, vale, aquí hacer diferencia que cuando Marta Nussbaum habla de iglesia cristiana, no habla de toda la cristiandad, sino concretamente a la iglesia que está jerarquizada. Vale. Y empieza hablando de un salmo de Lucas, si no recuerdo mal, que dice, bueno, de hecho, creo que es el que ha citado Juana, básicamente, o muy similar. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, repréndelo. Aun si pega contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Vale. Esto además se une con los textos vinculados al día del juicio final y al imaginario colectivo resultante, que en ellos podemos ver los requerimientos de la teshuva, desde pedir perdón hasta que nos perdonen. Pero una gran diferencia entre la judía y la cristiana, por ejemplo, es que en la cristiana la absolución puede ser otorgada por un sacerdote, que es el representante de Dios, o se consideran los representantes de Dios, así como la restitución a la víctima, como la restitución a la víctima humana. Cabe mencionar otra diferencia con la teshuva, que es el hecho de que los pensamientos y deseos constituyen en sí mismos una falta. En la teshuva solo es falta la acción,
mientras que en la cristiana hasta el pensamiento también se puede considerar, digamos, falta o pecado. ¿Vale? Sin embargo, Marta nos dice que tenemos que tener en cuenta que las relaciones humanas, por el hecho de ser humanas, no están exentas de actitudes de ansiedad y humillación. Por tanto, muchas veces, y aquí se apoya en Foucault, muchas veces podemos adquirir el matiz de a la hora de perdonar a otra persona, no darnos cuenta de que estamos ejerciendo una relación de poder. El que escucha tiene la ventaja, por lo menos esa supuesta superioridad moral, frente al que habla y pide perdón, que se humilla porque es el que consideramos que se ha equivocado. Por lo tanto, tú te has equivocado, yo tengo la razón, por lo tanto, yo, que voy a hacer el honor de perdonarte, estoy por encima de ti. Entonces, por eso avisa de que hay que tener mucho cuidado con eso. Vale. Esto demuestra que el perdón transaccional pone mayor énfasis en la humildad como característica esencial de la humanidad, el de, digamos, bajar la cabeza ante la persona a la que has ofendido. De modo que, al igual que en ambas cuestiones, digamos que solo existe el perdón solo al final de un proceso que incluye, un proceso muy largo que incluye rebajamiento. Pongamos, por ejemplo, que imaginaos el papel entre pecador y confesor. Imaginaos que lo llevamos simplemente a dos personas, totalmente en el mismo nivel, pero se sigue siendo el mismo proceso. Uno juzga al otro y decide si perdonarle o no. Vale. Ante esto, Marta se pregunta si esta realmente puede ser la manera correcta de educar, que debemos decir es un poco también la que se tiene en los colegios, ¿no? Porque más de una vez he visto como cogemos a un niño y decimos, pide perdón, tal por tal, y el niño delante de todo el mundo, delante de tus amigos, no sé qué, aunque él no lo sienta, pero sabe que tiene que pedir perdón, porque si no tal, y a veces no le perdona, sus amigos le dicen, no, lo siento, pero no te perdono, y ahí será la cosa. Pregunta si esta es la manera correcta de educar, ya que realmente puede tratarse de una disciplina un poco severa y en algunos casos humillante. Y en sus palabras dice, ya que por lo general el sadismo moral genera más sadismo y no generosidad y virtud, que es lo que realmente querríamos todos. Vale. Frente al perdón transaccional podemos encontrarnos otros dos tipos de perdón, que son el incondicional y el que ella denominó amor y generosidad incondicional. Vale. Debo decir que todos los tipos de perdón se encuentran de igual forma en la religión cristiana y judía, o sea, no solo hay un tipo de perdón, que quiero que esa parte quede clara. Por ejemplo, el perdón incondicional se encuentra muchas veces en los evangelios también. Este tipo de perdón es el que se concede, digamos, libremente, sin necesidad de una confesión previa o de una confesión previa, sin la necesidad de que esa otra persona venga a pedirnos disculpas explícitamente. Simplemente sabemos que ha actuado mal y decidimos perdonar. Vale. Marta Nussbaum además hace hincapié en que, aunque generalmente a la divinidad antes se le atribuía una gran capacidad de castigo, también debemos recordar que puede ser misericordiosa y dar perdón espontáneos. Y pone, por ejemplo, cuando Jesús pide perdón para aquellos que van a crucificarlo, él no les pide nada a cambio, simplemente dice, por favor, perdónalos. No espera que ellos se disculpen, perdón por haberte crucificado, nos equivocamos, no sé qué. No, él simplemente decide perdonar y pide perdón para ellos. Y en este caso hace hincapié en que realmente no nos pensemos que ni Dios ni Jesús perdonan o algo así, sino que el acto que hemos visto antes se me traba un poco la lengua, de confesor frente a la persona que se confiesa y pedir perdón, es más un acto de la Iglesia jerarquizada y no pensemos que son implícitos en la divinidad de Dios, ni de Jesús, ni en la divinidad en general. Vale, este tipo de perdón incondicional, este nuevo tipo, sin embargo, no resuelve los problemas del anterior modelo, porque todavía, primero, entendemos el perdón incondicional como un abandono de la ira, de ese enfado que hemos sentido al principio, pero luego hemos dejado ir por un motivo o por otro. Sí, podemos ver que ese perdón
no es del todo puro porque no está libre de ese sentimiento de venganza, de querer, digamos, castigar a la otra persona. No la castigamos, la perdonamos, pero sigue estando ese yo estoy por encima de ti, porque aunque he sentido ira, te voy a perdonar. Y lo que ha dicho Juana, este tipo de perdón no permite la transición al futuro. O sea, perdonamos en pasado, pero no permite construir en futuro, de decir, vamos a reconciliarnos, vamos a tal, yo te perdono, pero no dice de vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir, lo deja ahí. Vale. Y pasamos al último tipo de amor, que es amor incondicional. Vale. Con frecuencia se le denomina ético del perdón incondicional, pero Martha Nussbaum prefirió cambiarlo por amor incondicional, el término, porque se le ajustaba más a lo que ella tenía en mente, ya que este se aleja del juicio, de la confesión y del abandono de la ira que tenían los dos anteriores. Si vamos, por ejemplo, a la Biblia, ya que estamos hablando de toda esta tradición, hay un versículo de Efesios 4:31 que dice, condena la ira como vicio. En Efesios 4:31 se condena la ira como vicio. Por lo tanto, se revuelve la idea de que un perdón precedido de ira, de ese sentirnos enfadados, no llega a ser del todo virtud, sino que es la corrección de un vicio previo. Para que se pudiese dar un acto completamente puro de perdonar, el amor debería ser el sentimiento que nos llegue en primer lugar. Es decir, deberíamos evitar esa ira primera y sentir un amor incondicional. Vale, a partir de ahí se cuenta la historia del hijo pródigo, que para quien no la conozca la voy a resumir brevemente, que es que, bueno, había un señor que era bastante adinerado y tenía 2 hijos, y uno de ellos un día le dijo, padre, dame mi parte de mis bienes, que me voy. Y el hijo se fue, el padre no volvió a saber de él hasta mucho, mucho después. El hijo se fue con su mitad de los bienes, se fue a vivir por ahí y malgastó los bienes. Y cuando empezó a pasar penurias, que ya no podía mantenerse, decidió volver con su padre. Su padre, al verlo, lo vio a lo lejos y lo primero que hizo fue correr a abrazarlo. Y decidió que era el momento de montar una gran fiesta, porque su hijo había vuelto. Vale. Su hermano mayor, su hijo mayor, al ver esto, se molestó mucho porque dijo, o sea, es yo que estoy a tu lado todos los días ayudándote, no me montas una gran fiesta nunca, y él que se ha ido, te ha dejado y se ha llevado el dinero y ahora vuelve sin nada, has decidido montarle una gran fiesta. A lo que su padre le contesta que está muy contento con su hijo mayor, porque siempre está a su lado, pero que su hijo menor simplemente se alegra porque ha vuelto. O sea, no le recrimina nada porque está tan contento de que haya vuelto que ni siquiera piensa en, digamos, en la afrenta que cometió su hijo cuando se fue. Vale, en esta historia, digamos que hay 2 puntos de vista, el del padre y el del hijo. Yo personalmente, cuando la leí la primera vez me identifiqué mucho con el hijo mayor, porque es cierto, ¿por qué? Pero bueno, también entiendo un poco el foco de la historia del padre, porque él en el momento en el que reconoce a su hijo menor, el padre comete un acto de perdón puro. O sea, no sabe por qué ha vuelto su hijo, lo que le ha impulsado a volver, solo sabe que se alegra de forma genuina. Digamos que el amor se apodera de él y vuelve a aceptar a su hijo sin necesidad de castigarlo, de que pase por ninguna penitencia, ni sentimientos de ira o venganza de por medio. No piensa en las injusticias, simplemente se alegra de volver a verlo. ¿Vale? Y Martha Nussbaum considera que esta historia, además, puede abrir una puerta que no abrían los otros tipos de perdón, porque una vez reconciliados, el padre todavía puede guiar y aconsejar a su hijo. A lo mejor, por ejemplo, si el padre lo hubiese castigado, digamos, es muy poco probable que luego el hijo hubiese aceptado que el padre le guiase o le diese algún consejo, porque por eso, de que el castigo genera ira, la ira no sé qué, tal, y empezaría un círculo del que no se sale. Vale, de forma que este tipo de amor incondicional o perdón incondicional sí es el que permite avanzar hacia el futuro. Para un ejemplo de ello pone una sinfonía de Mahler, que es la sinfonía sobre el juicio final, de la que voy a leer un momentito las últimas frases,
para ilustrarlo de la forma correcta, que decían lo siguiente. Vale, se está teniendo la idea del juicio final. Una parte dice, un coro de santos y seres celestiales se abren camino suavemente. Levántense sin duda, levántense. Luego aparece la gloria de Dios. Una luz maravillosa y suave nos penetra el corazón. Todo es calma sagrada. Y contemplad, no es un juicio. No hay pecadores, no hay justos. Nadie es grande, nadie es pequeño. No hay castigo ni recompensa. Un amor que sobrecoge aligera nuestro ser. Sabemos y somos. Vale. Con esto, Martin Nussbaum quiere demostrar que no hay juicio que divida a los pecadores condenados de los justos, que son los que se han salvado. Simplemente, en ese momento, solo hay un profundo y sincero amor por todos, por igual. Hayan cometido ofensas o no las hayan cometido. Bueno, de hecho, en esa misma obra se da otra situación donde una niña busca aliviar la necesidad y el sufrimiento y a los que quieren sacarla del camino les dice que no. Pero no se lo dice con ira. Simplemente continúa su vida. Y dice, no pide disculpas ni decide perdonar a cambio de unas disculpas a aquellos que intentan desviarla de su camino. La ira simplemente desaparece y el amor se dispara. Por tanto, así un poco como resumen, digamos que Martin Nussbaum considera que hay dos formas en las que las personas podemos afrontar la adversidad. Enfocándonos en las injusticias sufridas y en la posibilidad de hacer que los infractores se arrepientan, que ahí tenemos ese poquito de ser mezquino, ¿no?, que a veces tenemos todos. O otra opción es ser uno mismo, perdonar a esas personas sin necesidad de que se humillen ni nada, simplemente seguir haciendo nuestro trabajo y dando lo que nosotros tenemos para dar, ¿no? En multitud de ocasiones, el proceso de disculpas puede estar cargado de agresividad, especialmente cuando se la exige. ¿Cuántas veces no he visto eso de, no, pero es que me debe una disculpa y hasta que no me dé una disculpa, pues tal? Bueno, y yo creo que tenemos que entender que cuando tratamos con seres humanos imperfectos, a veces nos es difícil distinguir entre agresión y sensibilidad. Ya hasta un perdón podemos ser un poco narcisistas en ese sentido y buscar siempre esa superioridad respecto a la otra persona. Y a veces se nos dan situaciones, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos personas, a lo mejor no es que una haya ofendido a la otra, sino que las dos se han equivocado? Muchas veces pasa que dos personas simplemente se han equivocado, o a lo mejor no se ha equivocado ninguna y es un malentendido, y por el simple hecho de estar buscando quién ha cometido la falta o quién debe disculparse, pues al final no se llega a ninguna parte. Entonces, Martin Nussbaum, yo lo voy a resumir en dos preguntas, porque ella además relaciona todo el tema de la ira y el perdón con nuestro sentido de la justicia. Entonces, dice, si no deberíamos cambiar la pregunta de quién fue más afectado, es decir, quién debería disculparse y quién debería perdonar, a cómo se puede lograr la reconciliación. O sea, cómo podemos alcanzar ese amor entre los dos para poder seguir adelante. Y bueno, hasta ahí estaba mi intervención. Muchísimas gracias. Muy bien, muy interesante. No conocía yo este libro de Marta Nussbaum, que todos recordaremos que fue Premio Príncipe de Asturias en el 2012, ¿no? Y que habla de un humanismo ético, efectivamente. Muchas gracias y Diana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Luigi Giussani, que es un sacerdote italiano que hablaba sobre todo de algo que se llama experiencia elemental, es decir, un conjunto de virtudes, como por ejemplo la verdad, la bondad, la justicia, que son naturales, esenciales y nos son dados desde que nacemos. Eso lo debatí también hace un tiempo con un profesor y bueno, me dijo que la justicia, el bien, el mal, son un poco construcciones sociales más que otra cosa. Y yo le dije que a lo mejor lo que es una construcción social es el nombre que le damos a esas cosas, pero la experiencia elemental, esas virtudes, se llamen como se llamen, se dan en todos los seres humanos. Por ejemplo, le puse también este ejemplo, un bebé o un niño pequeño que no está todavía corrompido por la sociedad y sus conceptos, gracias a esa experiencia elemental que le es dada desde el nacimiento,
siente y diferencia muy bien, por ejemplo, cuando le están acariciando, cuando le están pegando, cuando se enfadan con él o cuando le ríen las gracias. Y además de sentirlo y diferenciar una cosa de la otra, sabe, es consciente de lo que prefiere y prefiere que le traten bien porque nacemos para que nos traten bien. Esa experiencia elemental es igual en todas las personas, solo que según los acontecimientos generalmente desfavorables que cada persona tiene en su vida, se va debilitando. Y, por ejemplo, el corazón pues, se va estrechando, se va encostrando. Es un proceso que se puede revertir, eso es lo bueno. Entonces, cuando se debilita es porque nos han dañado o hemos comenzado a obrar mal. Y cuando actuamos mal, lo solemos sentir porque nos duele, no estamos bien con nosotros mismos, no estamos bien con el mundo. Y entonces, ¿qué aflora? Pues la necesidad de hacer las paces, una necesidad de reconciliación, que puede ser una reconciliación un tanto abstracta, voy a decirlo así, porque puedes perdonar a alguien, no desearle el mal o, ¿por qué no desear que esté bien? Pero no querer que esa persona esté más en tu vida. Y eso también es un perdón. Por eso el perdón no solo existe, sino que es imprescindible, porque creo que es un protector social en pro de la humanidad. Y precisamente, y con esto ya finalizo, el perdón pertenece a la naturaleza humana, justamente por esa experiencia elemental. Porque, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, muy básico que se me acaba de ocurrir un poco. Cuando un perro u otro animal nos muerde o quiere que juguemos con ellos o queremos que jueguen con nosotros y ellos no quieren jugar, simplemente nos hacen en mayor o menor medida un daño. Y sin embargo, creo que nadie se plantea si debe perdonar o no perdonar a un animal. A los animales no es que les perdonemos o no, es que ni siquiera vemos aplicable ese concepto a ellos. Nada más, muchísimas gracias. Fabulosa intervención, Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, me imagino que Luigi Giussani él fue un sacerdote italiano, ¿no? Creador de todo un movimiento que es Comunión y Liberación y que tiene mucha obra en educación. Bueno, él no, pero el discípulo más cercano a él era Julián Carrón, español, es muy zambraniano. Yo las veces que he trabajado, que me han llamado los de Comunión y Liberación por algo es por María Zambrano. María Zambrano tiene también unos artículos muy bonitos sobre el perdón, con esa idea que decía ahora Diana. El perdón es una experiencia originaria, ¿no? Es una experiencia elemental, ontológica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y Sergio, Julián Carrón tiene un libro que se llama Dios en la pandemia o algo así. Sí, ha escrito un libro últimamente. Sí. Es vale, verdad. Era por ubicarlo un poco, vale. Sí. Pues Sergio, muchas gracias, Diana, y Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias, Juana. Saludos, Vicente, Pablo, Ascensión, Alba, Silvia. Diana, me encantan las intervenciones. Silvia hace una advertencia que me llama mucho la atención sobre cuidado con aquello de caer en la superioridad moral de quien perdona esa relación de poder. Es interesante hacer una pausa ahí para examinar ese riesgo que hay ahí. Válida, muy válida esa advertencia. Y Diana nos deja en suspenso con esta última cuestión de perdonar al animal y al perro. Y además de ser algo como anecdótico, cómico, sí merece también como esa reflexión, no lo había pensado. No lo había pensado y me llama mucho la atención. Iniciemos, son unas consideraciones que he recogido desde ayer. El antecedente del perdón definitivamente pues es un acto de agravio, es una lesión personal. Ese es el acto que precede al hecho como tal de perdonar. El perdón nos sumerge en varios sentimientos o estados. Hay una consideración muy importante a la hora de perdonar que tiene que ver con
lo que tanto dice la modernidad. Ustedes saben que me burlo, hay veces echo mano, tomo cosas que dice la modernidad y parto del lenguaje, y es que hablan mucho hoy de la empatía. Y en ese tema del perdón es ponerme en los zapatos del otro, pero para sentir la comodidad o incomodidad. Es una circunstancia. La comodidad o incomodidad del otro y al mismo tiempo la mía, ¿no? En el perdón definitivamente, y más adelante van a ver que lo voy a expresar, veo una posibilidad de catarsis. Y me lo pregunto, yo puedo decir que es el perdón una catarsis. Perdonamos para hacer catarsis en ese sentido. Es una necesidad perdonar. Hay una tensión permanente también en dos circunstancias, la de perdón y olvido, y ahora les voy a explicar por qué y sobre todo que la vivo o la vivimos los colombianos en carne propia. Es una reconciliación con el otro. Observo también que el perdón necesariamente no exige como símbolo un show en el que las dos personas ante los demás o firmen un documento o hagan una declaratoria. Puede haber ese perdón íntimo. De hecho, preferiblemente ese perdón debe ser íntimo y debe ser autónomo, debe partir de la persona. No hay problema en ello, no es necesario ese show, esa declaratoria donde el perdonado se sienta notificado. En principio, debe partir de sí mismo. Ese perdón que puede ser individual o colectivo. Y los países que hemos sufrido algunos conflictos, nos hemos visto como en la necesidad de firmar un acuerdo de paz, en el caso de Colombia ante el conflicto con los grupos al margen de la ley o los grupos armados, los grupos subversivos, nos vemos en esta tensión que les mencionaba ahora de perdonar y olvidar. Y cómo pueden decir, bueno, perdonamos pero no olvidamos, y aparece una justicia transicional que dice, la sociedad los perdona pero ustedes van a responder de esta manera, y en lo colectivo hay una reparación que deben hacer. Entonces me lleva a mirar y a contrastar esas dos situaciones, que más adelante vamos a ver cómo reparo yo ante el daño que pude haber causado, o si el otro simplemente me dice no es necesario reparar porque tus palabras me bastan, cuando es el perdón individual. Tasar el daño cuando se trata de reparación, tasar el daño, dar a cambio algo que repare, que restaure, es un tema desde luego del ámbito judicial. Se hace urgente siempre la verdad, en el caso por ejemplo nuestro del conflicto colombiano, para perdonar se hace necesaria la verdad que permita construir la versión que me ayuda a aclarar el qué pasó. Esa versión que es tan necesaria para construir realmente un documento de perdón. Yo te perdono porque lo que ocurrió fue no solo una suposición, sino realmente un hecho explicado en estos y en determinados puntos y aspectos. Bíblicamente, que ese es otro de los ámbitos, el ámbito religioso, bueno, no es optativo de los cristianos, según Mateo 6, el perdón es, perdona como el Señor perdonó. Ese es un mandato que tenemos los cristianos en la Biblia. Hay 34 versículos sobre el perdón. Quizá el que más recordamos porque nos obligaba a un ejercicio matemático era el de 70 veces 7, que a veces nos llevaba como a plantear el ejercicio matemático, pero además el por qué teníamos que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, como un acto recíproco muy bello propuesto en Lucas 6. Leía un texto ayer que me encontré de una colega, Lida Esperanza Villa, doctora en filosofía, en la revista Praxis, donde ella habla del perdón en el plano humano, entre el perdón y el diálogo. Hace una reflexión muy interesante como el perdón como acto de amor, es decir, en el cual la víctima dona el amor. Hace también alusión al perdón como diálogo entre la víctima y el verdugo, en la que el verdugo reconoce su falta. El reconocimiento de la falta
pareciera que no implica necesariamente el reconocimiento de perdón. Atención que ahorita volvemos a mirar ese tema, y hace una descripción frente al plano humano y al plano divino, ese perdón humano, ese perdón divino. En Yankelevich, también Juana veo que afirma cuando dice: no es difícil comprender por qué el deber de perdonar se ha convertido hoy en nuestro problema. Siquiera tenemos pues esa ocupación. Hoy en día nos ocupa el perdón como un suceso innegable. El perdón, insiste Vladimir, supone una superación de la herida infligida, lo hace más bien a modo de pregunta. ¿El perdón supone una superación de la herida infligida, sí o no? O también tenemos otra posibilidad, o digamos amenaza, para complementar lo que decía también ahorita Silvia. O dejamos la palabra a la banalización y objeto de instrumentalización política. Es decir, ¿hasta qué punto el perdón ha sido una expresión también manida a la que acudimos solamente para enmarcar un suceso político? Entonces, fíjese que llevamos tres dimensiones, bueno, varios planos, que es el humano, el divino, pero también vemos cómo el ámbito jurídico, el ámbito político, el ámbito moral, el ámbito religioso echan mano de la expresión. Miren los últimos acontecimientos. La Primera y Segunda Guerra Mundial necesariamente nos invitan a hacer una reflexión sobre lo que es el tema del perdón. Aparece el perdón en mi reflexión como una experiencia, porque fíjense ustedes que cada uno de nosotros es testigo del perdón de uno hacia el otro. Luego, el perdón es una experiencia que se testimonia y me parece bellísimo también. Observo a dos que se perdonan y de ahí extraigo una experiencia, o cuando yo en primera persona perdono, o cuando yo en primera persona soy perdonado. Invitados pues desde este mero ejemplo a no repetir las ofensas que acontecieron a esos dos que observo, y por otro lado invitados también a que si nos ocurriera algo semejante, también pudiéramos perdonar o aceptar el perdón. Hay unas preguntas que me llaman la atención frente a este tema del perdón. Yo puedo categorizar las faltas, necesariamente también esto nos lleva como a una consideración que pudiera ser muy subjetiva de cuándo perdono y cuándo no, cuando esa falta fue moral, es decir, fue una falta a mi buen nombre, cuando esa fue una falta física y puedo decir, se me alteró, se atentó contra mi integridad física. También cuando es quizá monetaria y puedo decir, me quitan lo que me pertenece. También le puedo hacer una observación si pido o espero ese perdón en primera persona, es decir, porque la falta me ocurrió a mí, o me puedo preguntar si esa falta está en tercera persona a alguien cercano, filial a mí, a quien le ocurrió algo y también indirectamente siento yo esa falta, o si es en tercera persona o un semejante a quien yo respeto y quizá no sea muy cercano. Yo me pregunto, ¿todo ofendido está en una categoría de inocente, de débil o de frágil? Yo puedo ofender a un monstruo, yo puedo ofender a un gigante, quizá y también ese monstruo o gigante requiera de que yo le perdone una falta que le haya hecho. Todos somos susceptibles entonces de ser ofendidos y ofender independientemente de ese estatus, potestad o categoría que tengamos. En conclusión, para terminar, el perdón es una empatía, es una elaboración de una versión. Ese momento que me lleva a mí a perdonarme es una elaboración de una versión, es una lectura de un acontecimiento. Casi que en ese sentido también es observar la tragedia que ocurre o que me ocurrió a mí mismo. Es casi una tragicomedia. Ese perdón me invita a reconocer una culpa. Fíjense que esa culpa desaparece o mengua. La culpa es un sentimiento, pero al mismo tiempo es una oportunidad que me permite a mí una reflexión. El perdón, que lo hemos determinado como retributivo, restaurativo, reconciliador, nos lleva a varias preguntas, de las cuales voy a leer solamente una. ¿Estarían dispuestos los alemanes a olvidar? Y nos queda otro planteamiento: el culpable siempre deberá
recordar su culpa para no repetirla en un extracto que hago de Sperber, en una revisión que al mismo tiempo él hace sobre Wiesenthal, en los límites del perdón, sí, exactamente. La invitación queda siempre, cuando miremos en esos tres aspectos, si bien retributivo, restaurativo, reconciliador, en considerar que cultivarse en amor, que fue un aspecto que vi que Juana enunció en la parte final de la intervención, y de la cual también hablaban Silvia y también lo mencionaba Diana. Cultivarse en amor, sin duda alguna, facilita el sobrellevar las faltas que vienen de afuera y nos invita a no provocar faltas de aquí para allá. Juana. Bueno, muy bien. Ha sido un tema muy vivencial, con lo cual yo creo que hay me imagino que mucha sugerencia, porque hemos pasado todos, me imagino, en esta escucha de víctimas, de ofendidos y ofensores, de tener experiencia cuando hemos perdonado y cuando se nos ha tenido que perdonar, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de que podamos comentar entre todos qué nos ha parecido todo lo que hemos oído o alguna cosa nueva que se nos ocurra. Tenéis la palabra. A mí me ha gustado mucho todas las intervenciones, pero no querría yo empezar. Vicente, ¿quieres decirnos algo? Ya que te tengo muy enfrente en la pantalla. Te veo mucho. Bueno, a mí me pilláis un poquito de pronto porque no conocía muy bien el tema, tampoco he preparado nada y además es mi primera vez con vosotros. Me han gustado mucho todas vuestras intervenciones. Yo he pensado también en muchos momentos en un texto que leímos contigo en el máster de profesorado de María Zambrano, nos hablaba de la educación para la paz. Es muy sugerente porque nos habla, entre otras cosas, de el motivo, de hecho ella constata por qué ciertas ideas, las que favorecen el conflicto, por algún motivo están tan atadas a la realidad y por qué se nos escapan, por qué nos parecen tan etéreas, en cambio, aquellas favorables a la reconciliación, aquellas favorables en definitiva a la paz. Creo que es algo que debemos tratar también de examinar sin prejuicios, examinar en este aspecto la naturaleza humana se hace menester, porque si no, incurrimos en un riesgo que yo trato siempre de denunciar y es el peligro de aplicar meros cuidados paliativos. Cuidados paliativos que a largo plazo, por supuesto, son necesarios, pero no solucionan las cosas. A lo mejor tiene que ver también con lo que ha dicho Sergio, se puede relacionar por ahí. Y efectivamente, también debemos preguntarnos por qué motivo. Yo, Juana, que a mí me gusta el latín, efectivamente, me gusta mucho la literatura latina. ¿Dónde radica la capacidad que tienen de seducir versos que, sin embargo, pertenecen a una filosofía que no podemos compartir? No podemos compartir por su carácter beligerante, por su carácter opuesto al perdón. Nos dice Virgilio, vosotros romanos, perdonad a aquellos que se someten. Qué fácil es eso. Y qué poco ético. Claro, es un perdón que nace desde una posición de superioridad, una posición que resulta muy fácil. Es que eso no es perdonar. Es que es perdonar en un sentido muy coloquial, en el sentido en el que decimos en España, perdonando vidas. Perdonar exige humildad y al mismo tiempo también habéis dicho una cosa muy interesante que relaciono con una cuestión que trataba de explicar a mis alumnitos con los que estoy haciendo prácticas en esta semana. Les explicaba la ética aristotélica y les explicaba de qué forma
había que entender la magnanimidad en un sentido etimológico como una virtud, gran ánimo. Es lo que significa literalmente. Gran ánimo desde el que, por supuesto, esto es región Aristóteles, pero desde una perspectiva cristiana podemos entender, es fundamental afrontar el perdón. Les comentaba también la importancia de entender la moral en el sentido no necesariamente contrapuesto y moral, sino también que se opone a desmoralizado. Perdonar exige mucha moral en este sentido que tiene que ver con estar en posesión de su ser, con estar en posesión de nuestra persona, de nuestro ánimo, para hacer un acto que es muy, muy exigente en ocasiones. Lo habéis recalcado muy bien. No quería hablar, no tenía nada preparado y al final me habéis inspirado muchas cosas, efectivamente. Gracias. Bueno, empezamos por los que no habéis hablado al principio. Pablo, Alba, si queréis decir algo. Bueno, yo me pasa un poco como a Vicente, que es la primera vez y tampoco tengo preparado nada, pero sí que me ha llevado a varias reflexiones. Por ejemplo, recogiendo un poco lo que ha dicho Juan al principio, a veces también creo que deberíamos hablar del perdón a uno mismo, de el hecho de perdonarnos quizá por por el perfeccionismo y el no considerarnos, no sé, tan humanos después de realizar alguna mala acción, que de hecho es lo que hemos hablado, el equivocarnos y el cometer malos actos también nos hace humanos. Pero igual deberíamos empezar también por ese perdón a uno mismo, ese amor y ese cuidado, para luego poder perdonar a los demás y reconocer que los actos son errores, aunque hay veces que no llevan una mala intención detrás. Y luego también he reflexionado sobre lo de la jerarquía, porque sí que la he vivido en, en el perdón, es decir, el requerir un perdón como un acto más de humillación, quizá, que por ese amor que hay en la amistad o en cualquier tipo de relación. Y me ha llevado también justo a lo que comentaba Silvia. Yo me lo llevo, en mi caso, a la educación, a lo que pedimos a los niños en clase. Ese perdón tan repentino, como si restásemos valor a esos sentimientos que les están asaltando en ese momento. Y muchas veces eso, incluso delante de toda la clase y exigiendo también un poco ese seguir con esa relación, esas dos personas, restando tanto importancia a los sentimientos como a al propio hecho de que esos niños son personas. Y hay que respetar eso y respetar esa integridad. Tienen decisiones, tengan la edad que tengan. Entonces también un poco lo que ha dicho Diana, quizás esos niños quieren perdonarse, quieren seguir juntos, porque muchas veces la frase es pídele perdón y seguid jugando. Igual no quieren seguir jugando, igual se perdonan, pero como ha dicho Diana, se puede perdonar, yo considero que se puede perdonar y seguir tu vida de otra manera, sin tener relación con esa persona y ya está. Entonces quizá, pues sí que hay que explicar esto en las clases, es complejo desde luego, por eso este debate también, pero, pero sí que deberíamos explicar los diferentes tipos de perdón sin que nos sintamos mal, porque creo que también yo al menos he experimentado esa sensación de te perdono, pero no quiero seguir teniendo esa relación. Y, y te sientes mal, quizá, porque dices, ¿cómo voy a dejar a esta persona de lado? Tienes como ese sentimiento como de culpabilidad, cuando al fin y al cabo tú decides tus relaciones. Si nos explicasen eso desde niños, sería más fácil
desde luego sabríamos que tenemos esa posibilidad y esa herramienta. Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis comentar algo a todo lo que ha dicho Alba y Vicente también antes? A mí se me ocurre una cosa, Alba. Yo cuando lo estaba diciendo Silvia, estaba totalmente de acuerdo con Silvia. Es decir, a veces vosotros lo hacéis, me parece que lo hacéis mucho en las clases con los niños pequeños, ¿no? Venga, pídele perdón o pídele perdón así ante toda la clase y tal. Y bueno, Silvia lo ha dicho y tú lo has expresado todavía más, ¿no? Alba, que a lo mejor estamos obligando a una impostura de los propios sentimientos muy fuertes, ¿no? O sea, cuando Silvia lo decía, lo pensaba. Pero ahora pienso también, si se hace de una forma delicada, a lo mejor es bueno, porque nos tienen que enseñar a pedir perdón. Sí, también. A veces cuesta, ¿no? Te cuesta pedir perdón y nos tienen que decir, atrévete a pedir perdón, ¿no? Yo, con todo lo que ha dicho Vicente, a mí me han sugerido mucho todo lo que habéis dicho, pero se me ocurre algo que ha dicho Sergio, y sabiendo que es colombiano, el perdón, lo ha dicho así, ¿no? Se hace necesaria la verdad. O sea, hay que expresar la verdad. Y en eso tiene mucha razón Diana. No son construcciones sociales. Son atributos ontológicos de la persona, el bien, la verdad y la belleza. Son atributos de Dios y por eso lo son de la persona humana, no son construcciones sociales. Nos tenemos que decir la verdad cuando nos vamos a perdonar, porque si yo lo que estoy haciendo es un postureo, ¿no? Por eso entendía lo que iba diciendo Vicente, exige ser moral, exige una cierta fortaleza, ¿no? Bueno, Alberto, mira a ver si puedes hablar. Y buenas tardes, que antes no te veíamos. No, no te oímos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Es que he entrado con la cámara apagada y el micrófono. Bueno, yo es la primera vez que me uno a este simposio de filósofos. Entonces, bueno, alguien ha dicho, no sé si ha sido tú o alguien, o Vicente, yo he escuchado decir que el perdón es humildad, y efectivamente el perdón es humildad, y es lo que a los creyentes nos cuesta más, pero tenemos que hacerlo. Y claro, es fácil, es fácil perdonar, pero ya muchas veces perdonamos, pero no queremos olvidar. Entonces, pienso, mi reflexión es que debemos también perdonar y olvidar, es decir, porque si no olvidamos, tenemos un resentimiento, una especie como de rencor, y eso también debe conseguirse, es decir, porque si no, pues perdonamos de palabra, como dice en el Evangelio de San Mateo, es decir, no es impuro es impuro lo que entra, sino lo que sale. Es decir, yo puedo perdonar a una persona, te perdono, pero eso es de palabra solo, sino que tiene que haber una conversión, es decir, te perdono, pero luego también olvido y te comprendo. Porque, claro, esto al principio, cuando uno es más joven, no lo comprende, pero cuando uno ve a Cristo, sigue a Cristo, con él todo se puede, lógicamente. Entonces, eso es lo que debemos hacer, es decir, no solo perdonar de palabras, sino también acercarnos a esas personas, porque Cristo lo dice, el mérito está en esto, es decir, en acercarnos, en amar a aquellas personas que nos han hecho algún feo. Ahí está el mérito. Y bueno, yo poco más puedo aportar. Yo creo que el perdonar, y hablo de mi reflexión personal, es posible. Si uno sigue a Cristo,
con él todo se puede, lo puede conseguir. Si se apoya en Cristo, y lo hablo por reflexión personal también, todo con él es posible. O sea, que perdonar es una necesidad, no sé en qué momento la ve, creo que lo ha dicho Sergio, ¿no? Perdonar es una necesidad, o también lo ha dicho Diana, pero no es fácil. No es fácil, ¿no? Y por lo tanto, requiere una educación, ¿no? Bueno, Silvia, no conocía el libro de Marta Nussbaum, me lo pienso leer. Ira, perdón, justicia, ¿no? ¿Es así el título? No te oímos, Silvia. Ahora, que tenía el micrófono cerrado. Te voy a decir exactamente, era la ira y el perdón, y tiene como dos puntos, y pone resentimiento, generosidad y justicia. ¿Por qué nos es difícil, no? Te dejo un momentito, Sergio. Por algo que también yo creo que lo ha dicho Silvia y lo habéis repetido alguno más, el perdón exige humildad. Yo me acordaba de lo que decían los griegos, ¿no? Lo peor del ser humano es la jibri, y ahí no había Cristo, eran paganos totalmente. Pero ellos reconocen, los griegos, que la jibri, es decir, la soberbia humana, impide el trato personal. Y en todo trato personal hay perdón. Sergio. Qué importante en lo que mencionaba también Alba, que en su momento creo que lo dijo Silvia, de ser delicados en esa invitación para que dos o uno perdone al otro. Y qué bueno ser delicados en ello, pero qué bueno hacerlo, porque ese sería el testimonio del perdón. Ahí la audiencia estaría invitada a un evento que es posible y llevaría a una reflexión. Es que yo puedo perdonar, más aún debería perdonar. Y perdonar no me quita, al contrario, me da. Y perdonar no me hace una persona, no me lleva al ridículo, que es quizá algo que hay que fomentar. No es un tema de que me lleve al ridículo. Y es interesante hacerlo con esa dulzura y con ese tacto, que de alguna manera quede un documento de que hubo perdón. Es decir, yo puede que no me precie de perdonar, pero qué bueno hacer del perdón un evento que sirva de inspiración a muchos. ¿Por qué me interesa tanto que a veces sea una versión pública? Porque quien ofende quizá puede ser un inconsciente. Y ahora, Juana, cuando yo los invitaba a la verdad, que es el paso previo a la reparación aquí en Colombia o en el tipo de conflictos colectivos, es realmente qué pasó, porque muchas veces no sé, creo que quien ofende puede ser un inconsciente, porque no supo cuánto daño hizo. Por eso es tan importante la verdad, porque al mismo tiempo haciéndola pública o compartiendo el suceso con el ofendido, el ofendido quizá le pueda contradecir y aclarar que hizo más daño del que el verdugo pensaba. Entonces el verdugo está llamado, en primer lugar, a reconocer que hizo algo malo, pero en segundo lugar, ¿qué y cuánto daño hizo? Y eso ya en sí es una reflexión sucesiva muy interesante. ¿Qué y cuánto daño hizo? Me parece fundamental. Por eso es bueno de hablar sobre el hecho, hablar del hecho que ha de perdonarse. Me parece muy interesante también lo que Alba dice y lo veo como un verbo reflexivo de esos que se me atraviesan a mí. Ustedes ya saben cada rato, amar, amarse, esperanzar, esperanzarse, dignarse o dignificarse y perdonarse, que también es un elemento de amor propio muy importante. Muchas gracias, Silvia. Vale, quería comentar un poco, unidad a esto que acabamos de decir, volvemos con el ejemplo de los niños o cuando alguien se está disculpando, lo de que el hecho de que sea públicamente, yo creo que estoy de acuerdo cuando es una disculpa pública. Creo que el problema no reside tanto en que la disculpa sea pública o sea privada, por eso de que a veces es necesario que el resto de personas también conozcan la situación y lo que pasó, sino creo que más bien cuando dejemos de ver el hecho de disculparse o que de la otra persona pida perdón como un hecho de
de que el resto también juzguen a la otra persona. Hay que quitar ese elemento juzgador de no, este lo ha hecho mal y ya por eso va a tener un castigo y todos los demás, pues como no lo hemos hecho, pues vamos a estar mucho mejor que esa otra persona. No sé, creo que solo podremos perdonar realmente, o sea, hacer un proceso, digamos, no traumático de perdonar y pedir perdón, cuando ese elemento de sentirnos jueces, es- ¿cómo lo has dicho antes, Juana? Que lo has dicho muy bien. Se me ha olvidado la palabra. Em, ese creernos superiores, eh, consigamos erradicarlo. De hecho, me acuerdo una vez una profesora de latín nos comentó que, por ejemplo, la soberbia, esa es la palabra, no me salía, la soberbia, por ejemplo, es el único, digamos, pecado que se ha condenado en todas las religiones a lo largo de la historia de todos los seres humanos, en la cristiana, la judía, la india y las antiguas religiones. No, a mí me gusta mucho todo lo que has contado de Martha Nussbaum en el sentido de quitar superioridad, soberbia, ¿no? Eso es fundamental. Si se debe expresar, pero debe ser con esa humildad. Tú lo has subrayado mucho al final, ¿no, Silvia? Que es la propuesta de Martha Nussbaum, es quitarle agresividad y que tenga sentido porque es para la reconciliación. Solamente lo digo que a lo mejor es bueno enseñarnos a perdonar porque a veces nos limitamos a nosotros mismos creyendo que no sabemos o no podemos. Y se nos puede enseñar, ¿no? Bueno, no sé si algo más, vamos llegando al final, es bueno cumplir con la puntualidad al llegar, pero también al salir. No sé si Diana, que ha hablado menos, o Ascensión, quiere decir algo, pues fantástico. Bueno, aprovechando la cita, mira, estaba pensando que con respecto a lo que decías al principio de la relación, ¿no?, entre la ética y la estética. Bueno, pues yo creo que los niños en eso lo tienen muy claro, son muy expresivos, ¿no?, de esa necesidad de vivir conjuntamente. Eso. Esta mañana nos comentaba una persona que su hijo de 6 años estaba muy preocupado el día de los Reyes Magos porque decía: papá, es que yo no sé si ha sido bueno o malo y cómo lo van a saber los reyes. Dice: si yo no le he sido, pues si yo no lo sé, que soy el que vive conmigo mismo, ¿no? Entonces, que está claro que, digamos, esa inocencia es bella, ¿verdad? Es bella y está unida con la bondad. Lo que es bondad es bello también. Y luego, por otra parte, me estaba acordando todo el tiempo del Corazón del Asesino, ¿no?, de ese documental, ese film documental que filmó una amiga nuestra sobre ese caso de perdón tan extremo, ¿no?, porque es un caso extremo de la madre de una religiosa que mató un señor, ¿no?, porque ¿cómo se dice? No te vemos más que el pelo. ¿Ah, sí? Ahora. ¿Ahora? Ah, sí. Es que espera. Que lo mató un sicario, ¿no? Sí, lo mató un sicario y entonces resulta que claro, él se dio cuenta después de que había sido engañado para hacerlo y en la cárcel, él tuvo que ir a la cárcel, evidentemente, y ahí un sacerdote sirvió de mediador, ¿no?, para que él se perdonara a sí mismo, porque no se perdonaba a sí mismo, ¿no?, al ver lo que había hecho por equivocación de que los otros le habían inducido, ¿no? Pensaba que era un bien para su religión y un bien para su país. Hasta ese punto le engañaron, ¿no? Y entonces él no se perdonaba y entonces esta otra persona le mostró cómo, si Dios le había perdonado, él se tenía que perdonar y la única forma de poder pedir perdón a los demás es pedirse perdón, o sea, perdonarse a uno mismo. Y muchas veces perdonarse a uno mismo es muy difícil. Entonces, creo que ahí es un tema también importante, ¿no?, dentro del perdón, el perdón a uno mismo. Aun sabiendo las personas religiosas que Dios perdona,
y que le puedo pedir perdón a los demás y me pueden perdonar, pero me siento perdonado por mí mismo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Una última cosa breve, que no sé si lo han comentado o no. Creo que también es necesario enseñar cuándo hay que pedir perdón realmente para no caer en los escrúpulos de conciencia o incluso en un toque religioso, por ejemplo, ¿no? Ante la necesidad de pedir perdón ante la mínima cosa que hagamos y que consideramos que está mal. Si se usa mucho, al final creo que se desgasta y puede perder su verdadero sentido. Nada más, gracias. Terminamos, pero me gustaría decir una cosa que a lo mejor estoy muy equivocada, pero uno va a cualquier lugar de Francia y las personas dicen mucho je vous en prie, ¿no? Pero lo siento, ¿no? Cuando te van a hablar. No recuerdo ahora mismo, se me ha olvidado cómo se dice en italiano, y por supuesto el sorry de los ingleses. Y yo a veces digo, qué pocas veces, perdón que esto es una generalización, pero qué pocas veces los españoles nos disculpamos. Además, vamos en un metro, metemos el codo en el otro y pocas veces decimos, oye, perdona, ¿no? O sea, acostumbrarnos a pedir perdón, a lo mejor es que lo más importante, Silvia, por lo que tú has dicho antes también, es que el perdón tiene que ver con el amor. Y al niño, si se le pide, ¿no? Alba también lo ha comentado, si se le pide que pida perdón, es para que amen más. Y el perdón no tiene nada de oscuro, sino que es una fiesta, es una celebración, ¿no? Cuando pedimos esas disculpas de, no sé, si hemos entrado antes que el otro, ese tipo de cosas, pues es una disculpa, es una educación, pero con una celebración, no tiene que tener ninguna carga humillante. Bueno, nada más, muchísimas gracias porque me ha parecido todo muy sugerente y que vamos a seguir pensando, porque ha sido todo muy vivencial. Pues nos veremos el mes que viene y pensaremos qué tema. A cualquiera que se os ocurra un tema, pues estamos abiertos. Esta ha sido idea de Diana, ¿eh? Y creo, como dice Diana, que no son construcciones, son necesidades originarias, ¿eh?